24 AM. Ahora. Muy buenos días, 7 en punto de este primer día de abril y tenemos que trasladarnos de inmediato hasta Cerro Navia, donde se registra un incendio en oficinas del terminal de buses. Rodrigo Pérez nos informa a esta hora. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un incendio que afecta a un terminal de buses en la comuna de Cerro Navia, perteneciente a la empresa Medbus, de los recorridos 513, 517, 518, entre otros, y que afecta a estas oficinas de esta construcción de 2 pisos. Por el momento se está trabajando para terminar con este fuego que comenzó hace aproximadamente una media hora, un poco más, según indicaba bomberos, y es por eso que se han movilizado distintas compañías para controlar esta situación. Se está averiguando las causas de este siniestro, aunque algún desperfecto eléctrico o también algún calefactor encendido podría ser parte de las causas que generaron este incendio. Es un sector donde también está operando los buses del sistema de transporte público, pero por el momento todos estos buses están saliendo por el sector de la avenida La Estrella, y donde ocurre este incendio es en la intersección de Augusto Señoa con Rolando Petersen, y es aquí donde se concentran los trabajos de bomberos con el fin de esclarecer y también terminar con esta emergencia. Hay también algunas viviendas que están cercanas, pero bomberos está trabajando con el fin de evitar una propagación del fuego a las viviendas colindantes, pero con el pasar de los minutos también las llamas han ido terminando por el propio trabajo que han estado realizando los voluntarios durante esta madrugada. El sistema de transporte público y la salida de los buses están realizando su recorrido. De hecho, nosotros también hicimos un recorrido perimetral, tanto por el ingreso de estos buses del sistema de transporte público como también de las oficinas, y están saliendo por el sector de la avenida La Estrella, justo colindante ahí en la avenida La Estrella en la comuna de Cerro Navia. Y es por eso entonces que a esta hora se concentra todo el trabajo con el fin de esclarecer y también terminar con esta emergencia que está ocurriendo en este momento aquí en la comuna de Cerro Navia, y que incluso ha generado que algunos vecinos también salgan a ver esta situación, pero ya con el paso de los minutos ha estado ya controlándose. Son oficinas de trabajadores, algunos comedores también dentro de este lugar, oficinas de los propios colaboradores de esta empresa del sistema de buses. Y ahora viene la parte de cuantificar los daños, ver las causas exactas de cómo generó esta situación, y hasta el momento no se conoce de personas lesionadas que hayan resultado por este incendio aquí en la comuna de Cerro Navia. Muy bien, Rodrigo, una situación entonces que vamos a seguir monitoreando, por supuesto, con la información que nos vayas entregando en los próximos minutos. Muchísimas gracias, buen día. Y mucha atención, porque a partir de las 10 de la noche de este miércoles 1 de abril, la ciudad de Punta Arenas comienza su cuarentena total decretada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Es una medida que se tomó debido a la creciente curva de contagios registrada en esa zona. Los vecinos, incluso su alcalde, ya lo pedían. Casos que, según el último reporte, llega a los 63 confirmados. Medida de cuarentena que para la comuna de Independencia deja de regir este jueves. Entonces, en definitiva, las comunas que continúan con cuarentena aquí en la región metropolitana son 6. Vitacura, Las Condes, Santiago Centro, Providencia, Lo Barnechea y Ñuñoa son las que van a continuar con cuarentena por 7 días más. Parte entonces de lo que estamos viendo, estos son parte de los controles que les hemos estado mostrando cada mañana. Esto es en Avenida El Cerro, Santa María con Avenida El Cerro, aquí muy cerquita del canal. Recuerde que para estos controles sanitarios lo que se solicita es que el auto se detenga o el peatón. Estos controles se realizan tanto para quienes van conduciendo un vehículo o para quienes se trasladan físicamente por las calles caminando. Se tiene que mostrar el permiso que se ha solicitado para salir. Recuerde que los permisos principalmente son para hacer las compras en supermercados, por un control que esté previamente agendado o por una emergencia en definitiva. También hay un permiso de media hora para ir a sacar a pasear a las mascotas, pero todo esto debe ser previamente autorizado, registrado
y es el documento que tiene que mostrar a los oficiales, ya sea de policía o del ejército, que lo van a estar deteniendo. Es un permiso por persona. No se puede sacar un permiso, por ejemplo, para ir a hacer las compras o abastecerse o a una farmacia y que entonces vaya un grupo familiar en esta situación. Sí puede ir un acompañante para una persona con, por ejemplo, que está dentro del espectro autista, y ahí sí tiene que tener alguien que lo acompañe. Ese es el permiso que se solicita para 2 personas, o alguien que vaya trasladando a otro individuo que vaya en una emergencia al hospital. Parte entonces de las fiscalizaciones que se están realizando en la comuna de Providencia durante esta mañana. Estos puntos se van moviendo en las distintas comunas a diario. Y vamos con una información que conocimos durante la jornada de ayer, que a muchos sorprendió y a otros indignó, por supuesto. 7 ISAPRES van a subir los precios base de sus planes, esto a partir del mes de julio. En promedio, las ISAPRES encarecerán sus precios en un 4,5%. Esto si no prospera la idea de aplazar los ajustes por la crisis sanitaria, como lo han planteado algunas ISAPRES. Las cartas de adecuación van notificando estas alzas y van a ser remitidas por las corporaciones a partir de abril. Ya vamos a estar conversando, por supuesto, de qué es lo que puede hacer el afiliado en esta situación. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió con los permisos de circulación? Un tema que tratamos en profundidad durante la jornada de ayer. Bueno, el Congreso aprobó un veto sustitutivo que tiene como fin eliminar el pago de intereses y reajustes por la prórroga del permiso de circulación. Además, establece que el permiso se podrá pagar en 2 cuotas. Algunos alcaldes se mostraron disconformes con la medida debido a que no exime a las personas de los intereses y multas que se acumulen desde el 31 de marzo. Y el Congreso aprobó el proyecto de ley de protección al empleo. Esto va a permitir que el empleador y el trabajador mantengan el vínculo laboral aunque la empresa esté cerrada por contingencia del COVID-19. En esta línea, el gobierno lo que hace es reduce el pago de cotizaciones del empleador a un 50% durante la suspensión del vínculo, una medida que no estuvo exenta de polémicas y que también vamos a estar tratando más adelante. En materia internacional, Estados Unidos superó las 4.000 muertes por coronavirus, cifra que se duplicó en 3 días, mientras que la cantidad de contagios supera los 189.500. El número de fallecidos en ese país ascendió a más de 4.000, según se reveló en la Universidad Johns Hopkins. Más del 40% de las muertes se registraron todavía en el estado de Nueva York, que ha sido el epicentro del contagio y también de las víctimas fatales por este virus. Es el más afectado por la pandemia, mientras que el número de contagios llegó a casi 190.000. Este martes, Estados Unidos ya había superado el número de muertos en China, donde surgió, recordemos, la epidemia en diciembre pasado. El presidente Donald Trump aseguró que su país enfrentará 2 semanas muy duras, señalando que cerca de 240.000 estadounidenses podrían morir por este virus y pidió a los ciudadanos que se preparen para los días difíciles que se esperan. Recordemos esto después de que el presidente norteamericano minimizara lo que iban a ser los efectos de este virus, que permitiera que muchos estados, entre ellos Nueva York o Miami, siguieran con sus vidas casi en la normalidad, donde una cuarentena parcial estuvo afectando, pero así todo se reportaba que ciudadanos seguían yendo al supermercado, seguían moviéndose por las principales calles, por ejemplo, de Manhattan, donde vemos imágenes de este crucero, este transbordador que llega habilitado como hospital y donde distintos recintos se han habilitado con camas para poder recibir a los enfermos. Y se extiende la medida de la cuarentena en 6 de las 7 comunas de la región metropolitana. Ya les decíamos, Independencia queda fuera y quien complementaría su periodo de aislamiento durante la jornada de mañana jueves a las 22 horas. Vamos de inmediato al contacto con Paloma Cabello. Está en las calles y nos cuenta cómo se vive la situación a esta hora. Paloma, buenos días. Muy buenos días, Carolina. Sí, nos encontramos acá en Avenida del Cerro con Santa María, uno de los 18 puntos que se encuentran de fiscalización en la capital. Poco tráfico a esta hora, pero recordemos las medidas que ha tomado tras el balance que realizó ayer el Ministerio de Salud y los 2.738 casos de contagiados por coronavirus. Tú bien lo decías, son 6 comunas que van a permanecer en cuarentena de las 7 que se habían anunciado en un
comienzo. Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura continuarán hasta el 9 de abril con esta cuarentena preventiva y con las prohibiciones de salida para las personas, a no ser que ellos puedan sacar este permiso para actividades muy puntuales, ya sea trabaje en alguna de estas comunas o sean permisos como el paseo de mascotas, ir a alguna consulta médica o también poder ir a la farmacia o abastecerse de alimentos. Recordemos que esta medida se tomó a partir del informe entregado por el Ministerio de Salud, en el que detalla cuáles son las cantidades de casos por comunas que se encuentran en la región metropolitana y en el país. Si el señor director nos puede mostrar una gráfica, encontramos que las comunas con mayor número de casos se encuentran en la zona oriente de la región metropolitana, donde Las Condes lamentablemente va liderando este número con 181 casos de personas contagiadas. Por eso es que esta es una de las comunas que mantiene esta cuarentena. Temuco y Santiago le siguen con 154 casos en Temuco, en la región de la Araucanía, y Santiago con 127 casos. Luego se encuentra Chillán con 114 casos y Vitacura con 83. Estas medidas, recordemos, son muy necesarias para que no se siga expandiendo el virus en nuestro país. Medidas de aislamiento y también un llamado a las personas a que tomen conciencia con respecto a esto, que son medidas sanitarias importantes, y más allá de las fiscalizaciones, que son lo que podemos ver acá en las imágenes de Claudio Barra, es muy indispensable que seamos nosotros quienes tomemos conciencia. Escuchemos algunas declaraciones que pudimos recabar ayer de la ministra Daza cuando daba estas medidas y esta extensión de la cuarentena a las 6 comunas, y también las impresiones del alcalde de Independencia, quien se levantó la cuarentena para mañana a partir de las 22 horas, y los vecinos de la comuna. La comuna de Independencia no se prolongará la cuarentena, es decir, la comuna de Independencia termina su cuarentena este día jueves 2 de abril a las 22 horas. En ese sentido nos parece que existen condiciones para mantener la prórroga y obviamente si se toma una decisión de esta naturaleza, a lo menos quisiéramos poder conocer con detalle los criterios que se tuvieron a la vista. Nosotros tenemos grandes cantidades de hospitales y SAPO y centros de atención, los mismos CEFAM, y es donde hay muchos más contagiados. Uno se tiene que cuidar porque uno ya es vieja. Somos un matrimonio, así que estamos encerrados de mucho tiempo ya. Lo ideal, dado como está el aumento, que se hubiese mantenido. Ahí escuchábamos entonces, Carolina, las impresiones de los vecinos, quienes solicitaban quizás que se debiese haber extendido también esta cuarentena preventiva para la comuna de Independencia. Te comentaba hace algún momento que nos encontramos en Avenida del Cerro con Santa María, donde tanto personal de carabineros como militares se encuentran acá realizando las fiscalizaciones y los controles de identidad a las personas, a ver si cuentan con su permiso para poder transitar por el lugar. Nos vamos a acercar aquí a ver si podemos hablar con alguna de las personas que nos puedan decir qué les parecen estas medidas. Aquí, sin interrumpir la labor de carabineros, vamos a ver, le están haciendo el control. Él cuenta con el permiso, que lo tiene ahí apostado en la ventana, al igual que su cédula de identidad. Vamos a preguntarle qué tal le parecen las medidas. Hola, muy buenos días. Si pudiera... ¿Qué te parecen las medidas y la fiscalización desde el trayecto que haces y por qué tuviste que salir? ¿Vas a tu trabajo? Sí, voy al trabajo, voy a La Reina, no me parece muy bien. Fue muy caballeroso el carabinero y están las medidas, todos los días paso por aquí, todos los días están controlando a la misma hora. Eso sería. Bueno, escuchábamos al caballero, la mayoría, y lo que nos contaba Carabineros al momento que llegamos a este punto de control es que han sido... las fiscalizaciones normales, no ha habido problemas, cada persona ha contado con su permiso y con su carné, han tenido la disposición durante la fiscalización, y el trayecto hasta ahora ya va aumentando. Recordemos que la mayoría de la gente que se dirige hasta estas comunas se dirige a sus trabajos. Paloma, ¿sabes qué? Preguntar si la persona que está ahí siendo... Cuéntame, Carolina. Si la persona que está siendo fiscalizada, justamente en ambos casos la ventana no la bajan mucho y muestran su identificación a través del vidrio, una de las solicitudes que ha hecho Carabineros. Y en este caso,
vemos que este caballero está mostrándolo a través de la pantalla del celular, o sea que no necesariamente tiene que tenerlo impreso, si es que alcanzas a conversar con él o quien venga después. Sí, tú bien lo dices, Carolina. La solicitud que ha realizado Carabineros, tanto personal militar, es que desde la ventanilla no se baje más de 5 centímetros para poder escuchar y mantener un diálogo con el conductor, y que la documentación, tanto sea del celular o un papel impreso para el permiso para poder circular, tanto como el carnet, se muestren a través de esta ventanilla también. La gente lo ha entendido así. Recordemos que esta cuarentena y estos permisos ya vamos a cumplir una semana desde el cual se inició esta marcha blanca de cuarentena. Las medidas ahora son más rigurosas. Si usted no cuenta con sus permisos, Carabineros lo va guiando, va haciendo el procedimiento, se detiene a la persona, no puede seguir circulando a no ser que saque el permiso. Y aquí vemos también como otra señora, para despejar un poco, Carabineros hace y lo va circulando al otro punto de control. A ver si podemos ver el ambiente, sí, mostrar obviamente la documentación personal de la señora. Vemos ahí justamente el procedimiento, tiene que levantar un poco la ventanilla y mostrar su documentación. En este caso ella es personal de la salud, así que muestra sus documentos. Vamos a molestar aquí un segundo a la señora, a ver si puedo conversar con ella un momento. Bueno, me dice que va rápido ahí a su trabajo, así que vamos a seguir. Paloma, el punto de control aquí sigue, recordar a la gente siempre... Cuéntame. Sí, perdón la interrupción, solamente recordar que para aquellas personas que deben salir antes de las 5 de la mañana se solicita un salvoconducto. Recordemos que además tenemos toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que es totalmente distinto al permiso que se está solicitando y mostrando a esta hora. Así es, el salvoconducto, como bien tú lo dices, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, es un documento que debe entregar Carabineros, que las personas pueden, en este caso, sobre todo los trabajadores, es la empresa quien debe sacar ese documento a través de la página web de Carabineros, con la documentación, el número de documento, ellos pueden sacarlo. Y este permiso es algo completamente distinto, es para salir durante el día, para cosas específicas, y recordamos también, obviamente, dentro del instructivo que entregó el gobierno, personas del área de la salud, bomberos, carabineros, periodistas, todo personal de la prensa, con su credencial y con su carnet de identidad basta para poder circular. Que era el caso que veíamos de la señora que pasó en una camioneta, que ya mostró su credencial de la clínica donde trabajaba, su carnet, y pudo seguir el tránsito. Carola. Claro que sí. Ahí vemos entonces, en este caso se pide y se da la instrucción nuevamente de que se baje el vidrio. De alguna forma la ventanilla se utiliza como un resguardo respecto, tanto sea para el conductor como para el oficial, en este caso, que está pidiendo la documentación y la identificación de quienes pasan por ahí. Tenemos a pantalla dividida, de hecho, estamos en Avenida Santa María con Avenida El Cerro, aquí a un par de cuadras del canal. Y otro de los puntos de control que estamos revisando a esta hora, tal vez incluso con un poquitito más de tránsito, es el Puente del Arzobispo, también en la comuna de Providencia, que recordemos va a continuar con esta cuarentena, se prorroga, y probablemente una situación que se va a ir viendo en distintas comunas del país a estas alturas, y que va a ir siendo prorrogada dentro de las 7 que había en la región metropolitana. Tan solo Independencia, una de ellas es la que termina esta cuarentena, a pesar de, como mostrábamos hace algunos instantes y nos mostrabas tú, Paloma, el alcalde no estaba de acuerdo con esto y aduce argumentos que son que la población que tienen de la tercera edad es muy alta en la comuna, y además que los principales recintos hospitalarios están también en su jurisdicción. Así es, Carolina, nosotros nos vamos a mantener en este punto, reiterar en Santa María con Avenida El Cerro, el flujo aumenta a través del... a medida que pasan las horas, ya son las 7:20 de la mañana, encontramos la fiscalización acá, nos estamos moviendo un poco para no interrumpir el trabajo de carabineros y personal militar dentro de los controles, y acá vemos como una persona la detienen para que pueda mostrar su permiso y también su identificación. Paloma. Recordar también que la locomoción colectiva, en este caso buses, también son fiscalizados. La mayoría hasta ahora
ha pasado vacío con 2 personas nada más, pero personal también puede detener el bus. Se entiende que el conductor va con un permiso y está ejerciendo un servicio público en el transporte, así que se puede pedir igual a las personas que están al interior del bus su identificación y su permiso para poder circular por estas comunas. Cuéntame, Carola. Eso te iba a decir, Paloma, justamente porque vimos pasar por pantalla una micro del Transantiago, aparentemente un bus grande que llevaba 1 o 2 pasajeros que no están exentos, y entiendo que ahí hay uno también detenido, si no estoy malo, ¿no? Aparentemente hay uno detenido también en ese... Sí, hay 2 buses detenidos. Ya, ¿y esto cómo es el control? Porque tú bien nos explicabas, el conductor por supuesto que tiene que tener su permiso, incluso algunas líneas han retrasado un poquitito las principales salidas. Recordemos que en los primeros días se generó mucho atochamiento y que esta medida de cuarentena que buscaba que las personas no estuvieran en conjunto en el mismo lugar, que no salieran durante la noche, generó el efecto totalmente contrario. También alcaldes lo declaraban así. Pero en este caso, ¿van los 2 vacíos o se solicita y se pide que aquellos que vayan dentro del bus también muestren su permiso para poder movilizarse en la comuna? Sí, mira, entendiendo lo que nos comentaba aquí personal de Carabineros, entendiendo que las personas que van al interior de estos buses van a sus trabajos, ya decíamos son las 7:22 de la mañana, la mayoría ingresa a las 8 de la mañana, hay también que usar criterio en esto y personal lo entiende así. Si bien a veces cuando hay menor flujo de vehículos se detienen estos buses, tanto personal de Carabineros o militares se sube al bus y va pasajero por pasajero solicitando este permiso y también que muestren su carnet de identidad. En este caso, los 2 buses que teníamos a mi costado, el primer bus iba vacío y el segundo con menor gente lo dejaron pasar. Son también fiscalizaciones aleatorias y por eso es el llamado a conciencia a las personas. Cuando estábamos acá esperando que nos dieran el pase, había una persona que nos decía, hoy en tal punto no están fiscalizando, como una especie de denuncia, pero hay que comprender también que el personal de Carabineros y militares no es suficiente para poder fiscalizarnos a todos. Por eso es el llamado de la autoridad a tener conciencia. Si no va a su trabajo y no tiene que salir, no solicite permiso solo para ir a la farmacia y poder tomar un poco de aire. Estamos en una contingencia, una emergencia sanitaria, una pandemia a nivel mundial y es muy importante que las personas tomen conciencia al respecto. Carol. Muy cierto, Paloma. Es más, leí ayer parte de los científicos del College of London, que también vamos a estar conversando más adelante sobre el tema, y que decían que el resguardo de las personas y las medidas, mientras más estrictas hayan sido, es más la eficiencia y la cantidad de contagiados y muertos que se han podido prevenir, sobre todo en Europa, en el viejo continente. Paloma, muchísimas gracias por lo que nos ha ido mostrando y contando. Vamos a ir a otro punto de la capital a esta hora. Nos vamos a dirigir hasta Lo Prado, donde la municipalidad de Cerro Navia tiene esta fila, esta cola, a esta hora ya, cuando son las 7:23, de personas que están pidiendo y sacando la patente. Rodrigo Pérez está en el lugar, estamos en Lo Prado. Rodrigo, ¿están todos esperando para poder sacar la patente? Sí. Están esperando para pagar el permiso de circulación y es bastante temprano, y la fila es podría ser unas 30 personas aproximadamente. Vamos a conversar con algunas personas que llegaron desde temprano a este lugar para que nos cuenten igual cómo ha estado todo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí haciendo la fila, ¿no? Para el permiso de Exactamente, señor. Está haciendo la fila a las 5 de la mañana. Tan temprano. Sí, señor, para poder tomar número como corresponde. Bien, ¿había venido otros días por acá? Sí, señor. Ayer estuve acá y, bueno, no alcancé el número y tuve que irme. Bien, aunque también hubo nuevos plazos ahí, todo para el proceso. Exactamente. Todo hacer la cosa como corresponde. Bien, listo. ¿Qué tal? Buenos días. Cuénteme un poco cómo ha sido usted el proceso acá todo. Bueno, acá estamos en Tumío, no. De las 5 estamos igual, 5:30 estamos esperando aquí para poder tomar un número. Que ayer vinimos igual y pasó lo mismo, ya no habían. Tengo muy pocos números. ¿Y ayer a qué hora vino para acá? Ayer vinimos como a las 8 de la mañana. Ya no, a esa hora ya no había. ¿Y la fila era larga en este lugar? Sí, igual que ahora. Está bien. Listo. Muchas gracias. Aquí como el caballero está tomando café para el frío, pues sí, hay que ver de alguna manera. Su compañero también, pues, y todo. Y también aquí algunos como medidas de precaución, usando mascarillas, por ejemplo, pero también el llamado a respetar en este caso las filas
que hay en este lugar, sobre todo con la distancia, recordemos que se ha ya solicitado de 1,5 metros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hace cuánto rato está aquí en este lugar haciendo fila? De las 6 de la mañana más o menos, aprox. ¿Usted vino días antes, ayer por ejemplo? Ayer vine, pero vine como a las 8:30 y ya no. Repartieron números, 200 números y ya no había números. Bien, perfecto. ¿Y usted en este caso? Igual. Cuéntame un poco, ¿a qué hora llegó? Yo llegué como 10 para las 6. Bien, listo. Muchas gracias. Ahí está entonces, con esta fila que se está realizando y que, recordemos, también se anunciaron distintas fechas. Todo esto, recordemos que el presidente Sebastián Piñera anunció un veto sustitutivo a la ley que permitía la prórroga del pago del permiso de circulación, porque si bien la iniciativa extendía el plazo para realizar el trámite, no eliminaba también el pago de intereses y reajustes, y es por eso que también se han adoptado distintas medidas. Bien, vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora en 24 AM. Les vamos a contar de casos policiales que han ocurrido en las últimas horas y nos vamos a trasladar hasta la comuna de Maipú, donde en las últimas horas Carabineros detuvo a 2 personas por protagonizar distintos hechos de violencia, también robos por intimidación, pero estas personas se movilizaban en un taxi para realizar estos delitos. Y todo esto quedó registrado a través de las cámaras de seguridad de un domicilio cercano, donde captaron el momento exacto en que estos individuos estaban movilizados dentro de este taxi, ahí en la intersección de calle Manchester, próximo a Avenida Pajaritos, e intimidaron a 2 mujeres adultas. A una de ellas le robaron el teléfono celular. Duró poco menos de 5 segundos, un poco más la situación, y luego de aquello estos individuos escaparon en el automóvil. Hicieron la denuncia a las víctimas a funcionarios policiales y carabineros de la CIP de la comuna de Maipú. Lograron encontrarlos luego de realizar una fiscalización en el sector de Camino Rinconada. Estos individuos intentaban escapar, pero a la altura de la subcomisaría Padre Hurtado fueron detenidos. Allí se encontró el arma a fogueo que estos individuos utilizaron para la intimidación. También se encontró un cuchillo carnicero y una carcasa de iPhone, que era la carcasa del teléfono que estos individuos habían robado. La víctima reconoció esta carcasa, pero el teléfono no estaba. Y es por eso que la policía presume que este teléfono puede haber sido vendido en el mercado ilegal o también perdido. Todo eso deberá ser parte de la investigación. Estamos hablando de 2 personas mayores de edad, de 22 y 42 años. Este último también registra algunos antecedentes por delitos de lesiones, hurto, entre otros, y van a pasar a disposición de la justicia por el delito de robo con intimidación. Vamos a revisar algunas declaraciones de Carabineros en torno a este caso policial. Ambos son mayores de edad. Uno de ellos mantiene antecedentes por diversos delitos y lo que respecta al vehículo, que es un taxi básico, pertenece a un familiar de uno de los detenidos. Es la única denuncia que se tiene en conocimiento, no obstante se están efectuando diligencias por cuanto existen otras especies incautadas al interior del móvil, las cuales no pertenecen a los individuos y son de la misma característica como carcasas de celulares. Toda una situación bastante compleja. Se está indagando si es que estas personas también habían participado en otros delitos similares, pero llama la atención cómo estas personas estaban utilizando estas armas a fogueo y también otros elementos con el fin de robar estos teléfonos celulares y también pertenencias a las personas ahí del sector. Y este delito ocurrió en la intersección de calle Manchester, ahí próximo a Avenida Pajaritos, y que dejó a estas 2 personas detenidas. Vamos a revisar otras informaciones y nos trasladamos ahora a la comuna de Pudahuel, donde Carabineros detuvo a falsos PDI. ¿Cómo se gestó todo esto? Resulta que en horas de la noche, a eso de las 10 aproximadamente, en un inmueble que está ubicado en la calle Alberto Drip, ahí en el sector del noviciado, 6 individuos con rostro descubierto llegaron hasta un domicilio particular. Se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones, pero terminaron intimidando al propietario con armas de fuego y luego de hacer esta intimidación robaron cerca de 100.000 pesos en efectivo. Luego de aquello los vecinos estuvieron alertados de esta situación y es por eso que lograron la detención de una de estas personas y Carabineros también de la 26ª Comisaría de Pudahuel logró detener a un segundo individuo quien portaba una casaquilla corporativa
bastante similar, hay que reconocerlo, a la utilizada por los detectives. Todo esto según la información que entregó Carabineros. Estas dos personas pasan a primer control de detención por el delito de robo con intimidación y se está buscando también a los otros integrantes. Eran 6 en total quienes llegaron hasta este domicilio, pero 2 de ellos fueron detenidos. Hay 4 personas libres y que están siendo buscadas por la policía. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros en torno a este caso policial. Vecinos proceden a la detención 1 a 1 de los antisociales, mientras que personal policial, al realizar un patrullaje por las inmediaciones, procede a la detención de un segundo individuo, el cual portaba una casaquilla corporativa alusiva a Policía de Investigaciones. El fiscal de turno dispuso que ambos detenidos fueran puestos a disposición del juez al primer control de detención el día de hoy, en el primer bloque. Van a enfrentar la justicia por este delito que ocurrió también muy cerca del horario de toque de queda y que también llama la atención que se continúen gestando estos hechos policiales cuando ya todos sabemos estamos en una situación bastante complicada a nivel país y no solo aquello, sino que también a nivel mundial. Bien, volvemos aquí a la municipalidad de Loprado, donde hay personas que llegaron bien temprano. Escuchábamos, a eso de las 5 de la mañana llegaron algunos para pagar el permiso de circulación, a pesar que ya se extendió algunas fechas, ahí se tomaron algunas medidas y es por eso que a medida que pasan los minutos también comienzan a llegar más personas. Están haciendo ahí la fila, algunos tomando medidas, con un café para pasar el frío, algunos que están en polera, ahí también tienen que abrigarse algunos, pero es la fila que a esta hora se está realizando en este lugar y estas situaciones también generan mucha preocupación en el ámbito sanitario porque recordemos que se ha establecido la decisión de mantener las distancias entre una persona y otra con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Recordemos que todas estas iniciativas y medidas también se han tomado con el fin de evitar aquello. Rodrigo, sí, justamente te iba a preguntar por lo mismo. Vemos que hay algunas personas que están con máscaras, otras cubriendo con un cuello o una bandana, la parte también de la cara y nariz. Pero respecto de, incluso había una de las primeras personas que estaba ahí, si no me equivoco, había estado el día anterior. Cuando los hacen pasar de a uno, les entregan el número, entran todos juntos y están en otra sala o recinto donde habría una mayor aglomeración, además de estar en un recinto cerrado. Miren, vamos a ver si es que encontramos algunas personas que tal vez hayan venido hasta este lugar y que intentaron hacer el procedimiento ayer. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Vino ayer usted a hacer la fila acá? No, ayer vine tarde, después de las 12. Ya. Me informé y ahora estoy acá haciendo la ¿Usted fila. pudo observar la gente entraba en masa? ¿Cómo se organizaban para atendernos? No, como le digo, yo vine tarde, vine como a las 12 del día, así que... Pero igual estaba el despelote. Todo informándose qué onda para hacer. Bien, listo. Muchas gracias. Vamos a ver aquí a otras personas que también nos puedan orientar en torno a cómo ha sido este proceso, porque también llama la atención que hay fila bien temprano. Sí, te escucho. Y por ejemplo, preguntarles si tienen alcohol gel, si andan con guantes, si van a hacer los trámites solamente así. Lo único que trajeron es la mascarilla. Veíamos que el caballero con el que hablaste recién no tenía y a quienes están en pantalla en este momento sí tienen una mascarilla puesta. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ustedes vinieron ayer a hacer el trámite? Buenos días. No, yo vengo hoy día, pero la verdad es que ha sido todo este caos que se ha hecho también en la municipalidad por los permisos. El tema de que primero dijeron que iban a dar plazo unos meses, que no se apure la gente en venir a sacar los permisos, y después a última hora dijeron ayer que iban a multar a las personas que no tenían el permiso al día. Entonces esto hizo que toda la gente se empezara a venir a hacer fila a la municipalidad y se aglomaran. Claro, aunque también recordemos que ya se tomaron distintas medidas como para permitir la prórroga del paso del pago del permiso de circulación. Ustedes estuvieron ayer, usted cuénteme un poco, ¿cómo fue la situación en la atención del público? ¿Mucha gente? No, yo vine como a las 9 de la mañana y han dado 200 números y habíamos como 800. Finalmente toda la gente reclamando, tuvimos que irnos todos y dijeron que hoy día temprano, ya por eso tratamos de venir como a las 7 de la mañana, pero ya había 50 personas ya. Bien. ¿Y la atención de ayer, cómo ingresaban todos en fila de a uno? ¿Cómo lo hacían? O sea, lo hacían entrar de 5 personas y los demás todos amontonados afuera. O sea, por más que aquí hay harto espacio, ¿cómo va a estar? Pero igual era complejo el tema.
¿Y qué medidas han tomado ustedes de sanidad, aparte de las mascarillas, por ejemplo? Alcohol gel, mascarilla, alcohol gel y tratar de estar, no estar apegados a las personas, tratar de tener espacio. Bueno, es muy importante lo que usted indica, aunque igual vemos algunas personas que es bastante complejo mantener el 1,5 metros que se recomienda. Sí, eso es complejo, pero tenemos que adaptarnos. Esto es todo un poco difícil mantenerlo, pero tenemos que acostumbrarnos. Es la única forma de estar sano. Muchas gracias. Ahí está entonces la fila que a esta hora se está realizando en este punto. Es la Municipalidad de Lo Prado, de personas que han llegado bien temprano. A las 5 de la mañana, incluso las primeras personas que estaban en el inicio de la fila, y así poco a poco van llegando hasta este sector para cumplir con este trámite, aunque recordemos que desde el propio gobierno anunciaron que esta nueva medida de la extensión, además de dar más plazo, también evita el pago de multas, también se eliminan los intereses por pagar el permiso de circulación después del 31 de marzo. Recordemos que ayer era la fecha final, pero se realizó esta extensión y es por eso que se han tomado estas distintas medidas, pero también hay personas que llegaron bastante temprano hasta este lugar. Y es por eso que también veíamos algunas personas que estuvieron ayer intentando realizar este procedimiento, personas que habían llegado a eso de las 8 de la mañana aproximadamente, pero que no habían podido concretarlo porque hubo una gran cantidad de personas. Y hay que estar bien muy atentos a cómo se realiza el procedimiento de atención. Si bien ahí uno de los vecinos comentaba que ingresaban de a 5 o iban un grupo de personas entrando hasta este lugar, también hay otro grupo muy importante que queda esperando y que ante las medidas de seguridad sanitaria se ha dicho que hay que mantener la distancia, también mantener distintas medidas de seguridad sanitaria como las mascarillas o también el alcohol gel, que muchas personas lo han utilizado y que son puntos que también hay que considerar, todo con el fin de evitar que esta situación del COVID-19 pueda incrementar. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas que están en este lugar, que hayan venido ayer, tal vez uno puede encontrar distintas situaciones. ¿Qué tal? Buenos días, cuénteme. ¿Vino usted ayer acá? Sí, vine a consultar y ya quedé sin número también. Bien. ¿A qué hora estuvo acá ayer? Como a las 9 de la mañana. Y ya no había estuvo esperando? No, consulté, como ya habían dado los números, me tuve que ir. Y hoy día aparecí como a las 6 aquí va. ¿Y llegó a las 6 de la mañana acá? A las 6, sí. Ahí manteniendo también la distancia, me imagino. Está complicada la cosa, así que hay que cuidarse. Bien, listo. Muchas gracias. Te escucho, Carolina. Justamente preguntarle a este caballero si cuando estuvo durante la jornada de ayer efectivamente lo hicieron entrar de a 5 personas, había alcohol gel, los funcionarios de la municipalidad están con algún resguardo también, atendiendo como en las farmacias detrás de un panel o con mascarilla. Usted cuando vino ayer, ¿qué pudo observar? ¿Se estaban tomando las medidas de seguridad sanitaria, los guardias? Sí, la gente estaba a una distancia prudente y no, estaba bien, normal. ¿Y los funcionarios de la municipalidad? La verdad que no miré más, ya solamente llegué a la entrada y consulté sobre cómo se hacía para poder venir hoy día. Así que me dijeron, no, mañana repartimos un número y que hay que estar temprano. Nada más. Muchas gracias. Usted también estuvo, ¿no? Con él. Con él, acompañándolo. Sí. Muy bien, listo. Muchas gracias. Ahí está entonces, es el panorama que a esta hora ocurre en este sector de la comuna de Lo Prado, en la municipalidad, de personas que llegaron bastante temprano, 5 de la mañana, y poco a poco también van llegando hasta este lugar para cumplir con este procedimiento, pero que recordemos, se han establecido nuevas fechas con el fin de cumplir con el pago de este trámite. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, y esperamos que puedan tener entonces su número y que puedan alcanzar los números que van a repartir durante esta jornada. Muchas gracias, buenos días. Y justamente en un día marcado por largas filas para obtener los permisos de circulación, ya lo veíamos ahí en la Municipalidad de Lo Prado, fue que el Congreso aprobó un veto sustitutivo que elimina el pago de los intereses y reajustes por la prórroga. Bueno, hay algunos alcaldes que se mostraron disconformes con esta medida. Justamente Dani Linares nos va a ampliar al respecto. Dani, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carola? Muy buenos días. Estamos junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, para conversar de esta situación. Algo que ha generado molestia, incertidumbre quizás en muchos automovilistas con la idea de poder sacar o no el permiso de circulación con esta legislación. Primero que todo, alcalde, un balance de este proyecto en su inicio. ¿Era correcta la postura que tenían los parlamentarios de poder entregar esta prórroga que significa una serie de trámites que quedan ahí a la deriva?
Mira, lo que hemos solicitado nosotros es que se generen las condiciones económicas, sociales, para que todas nuestras vecinas y todos nuestros vecinos puedan cumplir una cuarentena efectiva. Eso lamentablemente no ha pasado hasta ahora y pasa por una agenda de alivio social a los ciudadanos y a las ciudadanas, especialmente los más pobres del país. Este proyecto entendemos nosotros que iba en esa línea, en ofrecer una alternativa de alivio, pensando en que se aplazaba el pago de los permisos de circulación, pero eso tiene una serie de efectos también para el presupuesto municipal y las municipalidades somos el primer canal de atención a las vecinas y a los vecinos, especialmente aquellos que están viviendo situaciones más complejas en esta cuarentena. Es por eso que con tiempo, ¿no? Si esto lo hubiésemos hecho todas y todos como correspondía, hubiésemos generado no solamente una posibilidad de apoyo a los vecinos trasladando el pago de los permisos de circulación como correspondía, sin multas, sin intereses, en 2 cuotas, que es lo que hemos conversado estos últimos días, pero además se debería haber generado un paquete de apoyo a las municipalidades que subsanara esos montos que nosotros dejamos de percibir y que los necesitamos precisamente para ir en atención de nuestras vecinas y vecinos. Nada de eso pasó y todo esta confusión y este enredo que se produce entre el Parlamento y el Gobierno lo están pagando nuestras vecinas y nuestros vecinos, que con razón están indignados porque hasta ayer sabían que el plazo final era el 31 de marzo. Como todos los marzos, estas no son imágenes distintas a las que vemos todos los marzos, ¿no? Se generan estas aglomeraciones, pero tal vez ahora con ese componente extra que escucharon durante todos los últimos días que no iban a tener que pagar y que se traslada hasta el 30 de junio, y después que no, que sí tenían que pagar, y finalmente quien gana es el coronavirus, que está ahí a la orden del día con las aglomeraciones que hemos visto, que son la verdad inaceptables en los tiempos que estamos viviendo. Informaciones de lado y lado, si el seguro cubría o no cubría, si había que comprar una serie de situaciones adicionales al permiso de circulación y que generaron estas aglomeraciones. Y claro, lo decía usted, alcalde, dan posibilidades de contagio cuando se está solicitando aislamiento social y mantener, por cierto, la distancia de todas las personas. Hay un punto que usted marca que queda al debe, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos de los municipios? ¿Le gustaría quizás un proyecto de ley en ese sentido, de poder avanzar en poder reponer eso a las arcas municipales? Porque sabemos que es muy importante para cada presupuesto municipal. Se hacen campañas por cada uno de los municipios de cada vez ganar incluso más permisos de circulación para poder tener ese dinero. Exacto, las municipalidades no estamos en un buen momento, estamos con patentes comerciales que se han atrasado, no estamos recibiendo los fondos de los permisos de circulación y una serie de programas que llegan de parte del gobierno central no llegan a comienzos del año, sino que llegan a la medida que el año va avanzando, lo que significa que muchos alcaldes han planteado que no tienen liquidez hoy y que en la proyección, nosotros tenemos la proyección en Renca que con los recursos que teníamos proyectados en diciembre, pero la realidad que estamos viendo este año, estamos llegando solamente hasta noviembre. Y eso significa que estamos poniendo en jaque la posibilidad que tienen las municipalidades de apoyar a la población. Y eso es fundamental. Hay proyectos anunciados. El primer paquete de medidas económicas, ya hace un par de semanas que anunció el gobierno, hablaba de 100 millones de dólares que se iban a distribuir entre las municipalidades. Si uno hace una división bruta, esos son cerca de 300 millones de pesos por municipalidad. Pero en la práctica esos recursos no han llegado y lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que los principales insumos que compran las municipalidades para apoyar a nuestras vecinas y vecinos, me refiero primero que todo a los insumos médicos, ¿no? Las mascarillas, los guantes, los alcohol gel y todos los implementos que los funcionarios de la salud, que son la primera línea de atención en el nivel municipal, no solamente en los centros de salud, sino que haciendo visitas, por ejemplo, a los vecinos que han dado positivo en el COVID. Somos nosotros, los equipos municipales de salud, los que van en la atención de esos vecinos. Y la ayuda social, hoy día paquetes de mercadería o cajas de mercadería que nosotros entregábamos 4.000, 5.000 al año en el caso de Renca, estamos proyectando que vamos a estar entregando alrededor de 2.000 por mes, porque nuestras vecinas y nuestros vecinos están quedando sin ingresos, hay un nivel de incertidumbre tremenda, estamos limitando los espacios para los trabajadores informales porque tienen que cumplir cuarentena y todo eso va armando un ingrediente perfecto para una crisis social que se avecina, ¿cierto?, producto de las cuarentenas y todas las medidas que estamos viendo. Eso hay que enfrentarlo y hay que hacerlo de manera coordinada porque si no estamos perdiendo tiempo y estamos exponiendo además a la población a contagios. Alcalde, todos estos programas que usted señalaba son aumento de gasto presupuestario, están retirados de otros fondos. ¿Cómo se está realizando aquello en términos económicos? Porque usted decía hay una proyección de gasto de aquí hasta noviembre, pero si usted me dice que se va a aumentar cada uno de estos programas, me imagino que esa proyección de gasto de noviembre se empieza a recortar. Exactamente, por ahora lo que estamos haciendo es redistribuir, ¿no? Recursos, estamos en abril recién, entonces eso nos permite redistribuir recursos que estaban proyectados para otras cosas.
pero la situación es más compleja y de mayor duración que lo que todos nos imaginábamos hace 2 semanas atrás. Y eso habla de la necesidad imperiosa de poder fijar acuerdos que nos permitan proyectar las compras, los insumos. No es fácil ahora, no solamente han subido los precios, sino que también hay escasez de productos en el mercado nacional. Las municipalidades compramos a través de los mecanismos de Chile Compra, el mercado público, y todo eso está ahí como en una especie de tensa colapso, ¿cierto?, que tenemos que anticiparnos. Y yo insisto, yo creo que todos hemos entendido que es importante ponernos con una voz detrás del gobierno, la autoridad sanitaria especialmente, pero la realidad en el día a día, no solamente respecto a los recursos, sino que respecto de múltiples coordinaciones que necesitamos para poder atender y informar como corresponde a la población, no están sucediendo. Yo creo que todos manifestamos la mejor disposición, pero eso tiene que cambiar lo antes posible. ¿Cree que es imperioso solucionar esto en el corto plazo para no generar otro quizás punto de desencuentro en lo que ha significado la administración municipal con el gobierno central, con diferentes situaciones de puntos de vista distintos, con lo que es necesidades de cuarentenas locales, en fin, lo que ocurrió con las clases? Han habido puntos de desencuentro y este podría ser uno más, generando esta tensión quizás innecesaria en un momento que usted decía hay que ponerse detrás de la autoridad sanitaria. Exactamente, y aquí el tiempo corre, va pasando, ¿cierto? No vemos que lleguen los recursos de los que fueron anunciados por el gobierno. En el caso de la región metropolitana, hoy día el gobierno regional anunció que va a hacer también una votación para distribuir recursos excepcionales para los municipios. Todo eso nosotros esperamos que se alinee lo antes posible, pero insistimos con que el tiempo está corriendo, no nos queda más espacio para poder proyectar el gasto que tienen que hacer las municipalidades y estamos en una situación un poquito compleja porque el ánimo hoy día es de incertidumbre y no hay espacio. Para lo que no hay ninguna posibilidad más es de seguir teniendo estos cruces de palabras, ¿cierto?, entre gobierno, parlamento hoy día, que es lo que se ha producido producto de los permisos de circulación, o los alcaldes y las alcaldesas, porque sabemos que con eso lo único que pierden son la población. Nosotros tenemos que tener una sola voz, pero para eso hacen falta no solamente el ánimo, sino que ejercicios de coordinación que hasta el día de hoy han hecho difícil la tarea que tenemos los alcaldes. Pierde la población y las instituciones quedan también mal paradas. Alcalde de Claudio Castro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Fue quizás la sensación de muchos ayer con estas descoordinaciones, ¿no?, de este proyecto de ley, luego este veto sustitutivo por parte del Ejecutivo de un proyecto que le generó más de un dolor de cabeza a quienes estaban tramitando su permiso de circulación. Habían determinado aplazarlo en las condiciones iniciales, luego viene toda esta incertidumbre. Lo cierto es que ya al menos en multas e intereses no van a correr, se va a poder aplazar el pago para quienes no pueden hacerlo y podrán pagarlo en 2 cuotas también hasta el mes de junio. Eso sí, aclarar que los seguros también cubren en esta circunstancia, no por no tener el permiso de circulación, su seguro de personal que tenga contratado para su vehículo no le va a cubrir, sino que va a también estar la póliza, al menos así han señalado de la Asociación de Aseguradores. Muy bien, Dani, muchísimas gracias a los dos, al alcalde y por toda la información también a ti. Buenos días. Y Dani ya decía, a algunos les ha generado entonces un dolor de cabeza el permiso de circulación, pero ojo, los dolores de cabeza que se pueden venir con el tema de las ISAPRES. Y es que la Superintendencia de Salud informó que 7 ISAPRES van a subir los precios base de sus planes a partir de julio. En promedio, estas encarecerán sus precios en un 4,5%. Esto si no prospera la idea de aplazar los ajustes por la crisis sanitaria, como lo han planteado algunas ISAPRES. Queremos justamente profundizar en este tema y para eso estamos con Patricio Fernández, Superintendente de Salud. Muchas gracias por el contacto. Buenos días. Y comenzar de inmediato preguntándole, ¿qué pueden hacer los afiliados? Carolina, muy buenos días. Bueno, efectivamente el día de ayer dimos a conocer esta noticia que sin duda que no es algo que las personas esperaban, sin embargo es una obligación legal que tenemos como superintendencia de dar a conocer lo que informan las ISAPRES en cuanto a la reajustabilidad de planes. Ahora, en cuanto a lo que pueden hacer las personas, vamos a partir por lo que establece la ley. La ley establece que las personas cuando comiencen a recibir sus cartas de adecuación, esto es a contar del mes de junio de este año y cada vez que se cumple la anualidad del contrato, es decir, que si yo contraté el plan de salud en el mes de septiembre, 3 meses antes del mes de septiembre me va a llegar una carta donde me van a informar el porcentaje que me van a reajustar el plan de salud, la ISAPRE respectiva, y me va a decir, mire, si usted no está de acuerdo con esto, puede desafiliarse de la ISAPRE, puede tomar un plan alternativo que le tiene que ofrecer obligatoriamente la misma ISAPRE, o bien la otra alternativa que tienen los afiliados es de reclamar
primero ante la Superintendencia de Salud, donde no necesitan abogado, no necesitan poder, no hay costos de tramitación, y es más, nosotros estamos manejando probablemente tiempos mucho más breves que los tribunales en resolución de los casos, y la solución que es la que se ha empleado durante ya varios años, que es interponer recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones, y que ha sido lo que ha generado también la saturación del sistema judicial, producto de los miles de recursos que les toca ver por este motivo. Ahora bien, ¿no resulta contraproducente? Porque estos mismos recursos son lo que usan las propias ISAPRES como argumento para decir, bueno, es que por eso finalmente tenemos que seguir subiendo las primas año a año, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros al no tener una ley que lamentablemente lo hemos dicho, lleva más de 7 años de tramitación en el Congreso Nacional, actualmente la Comisión de Salud del Senado, no existe una regulación de la reajustabilidad. Por lo tanto, solucionamos este tema de la peor forma posible. ¿Y cómo lo solucionamos? Traspasando esta carga a los tribunales de justicia, donde está absolutamente desnaturalizada su tramitación, porque no sé, tendríamos que pensar que un recurso de protección aproximadamente cada 5 minutos el tribunal o la corte debería revisar un recurso y resolverlo. Eso es absolutamente, no sé, desprolijo, no corresponde a una tramitación judicial. Ahora, efectivamente, hay una cantidad importante de millones, miles de millones en costas, que es lo que más nos preocupa. Y a nosotros, ¿por qué nos preocupa? No es porque este dinero la ISAPRE lo pierda o nos preocupemos de la finanza de la ISAPRE, sino que hay un 85% de personas que no reclaman o no interponen recursos y que finalmente terminan pagando estos costos porque las ISAPRES de una u otra forma al año siguiente lo traspasan en la reajustabilidad de planes. Es un problema que tenemos, es una fuga de dinero que está saliendo del sistema de salud y que está yendo efectivamente al bolsillo de grupos de abogados que ya han hecho esto una empresa. Superintendente, pero a ver, para congelar las tasas se necesitaba unanimidad por parte de las ISAPRES que no se logró, pero entiendo que varias de ellas han enviado ya cartas con distintas propuestas a la superintendencia. ¿Y esas cuáles son efectivamente viables y cuál sería la mejora en la situación para los afiliados? A ver, nosotros hace días, bastantes días, que estamos revisando, como lo hemos hecho en otras situaciones anteriores también, estamos revisando nuestras facultades y ver la posibilidad de qué podíamos hacer con este proceso de alza este año. Una autoridad tiene que actuar responsablemente y ante ausencia de una ley que resuelva esto, no podía tampoco regular por sí solo, porque si no también exponía a que un tribunal después resuelva, revertir la medida y los afiliados quedan en absolutamente la desprotección. Eso sería irresponsable. Ahora lo que buscamos nosotros fue efectivamente tratar de regular esta situación, pero buscando que las ISAPRES logren entender esta situación y finalmente no recurran de una regulación de la superintendencia. Nosotros no pudimos obtener eso, no fue posible, algunas ISAPRES no tuvieron la voluntad de hacerlo, sí otras, hay que decirlo. El día de ayer yo recibí efectivamente de 3 ISAPRES cartas donde están proponiendo una alternativa. Esta alternativa es precisamente que pasa por postergar, en 2 casos, me refiero a 2 ISAPRES abiertas, postergar el inicio del cobro de esta reajustabilidad por un plazo de 3 meses. ¿Ya? Hay otra ISAPRE abierta que propone 2 meses de diferir el cobro de la reajustabilidad y el resto de las ISAPRES propone cosas diversas como son dar ciertas garantías a las personas que queden desempleadas, es decir, garantizar la cobertura un par de meses, dar facilidades en el pago, pero lo que estamos haciendo nosotros hoy día, y ya partimos ayer cuando recibimos las cartas, es revisar todo esto, porque finalmente no podemos confundir a los afiliados, no podemos traspasar una información errónea. Por lo tanto, nosotros le vamos a exigir al ISAPRE que nos informe con detalle cómo va a materializar estos beneficios para poderlos fiscalizar también. Vamos a preocuparnos de informar a los afiliados de qué es lo que esas ISAPRES están ofreciendo y también exigirle a las propias ISAPRES la información adecuada. Es decir, que las propias cartas donde informen su reajustabilidad plasmen ahí cuál va a ser el beneficio que le están ofreciendo al afiliado, porque finalmente no quiero que esto se transforme en un acto de tratar de limpiar la imagen frente a una reajustabilidad planteada, sino que sea algo que sea palpable y que impacte de verdad en el bolsillo de las personas en estos momentos que obviamente las familias chilenas están duramente golpeadas. Nos escribe una telespectadora y nos dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que tenemos enfermedades catastróficas y que no tenemos la opción de poder cambiarnos de un ISAPRE? Es precisamente uno de los problemas que tiene el sistema y frente a eso, esa persona obviamente está cautiva en el sistema porque lo más probable al tener una enfermedad catastrófica ninguna otra ISAPRE la va a recibir. Son las situaciones que tenemos en nuestro sistema privado de salud
que nosotros tratamos de resolver como superintendencia cuando se produce algún problema puntual respecto a la cobertura, respecto a su afiliación a otra ISAPRE, y que lo hemos resuelto favorablemente, pero mientras, insisto, mientras no tengamos una ley de reforma a la ISAPRE, mientras no nos pongamos de acuerdo respecto a qué vamos a hacer con la salud privada de aquí al futuro, no vamos a poder avanzar. Da lo mismo quien esté sentado acá, da lo mismo el gobierno de turno, da lo mismo que vamos a seguir año tras año discutiendo sobre lo que no hacemos, y pasa la noticia y vuelve el año siguiente, reajustabilidad de planes, 2 días, 3 días nos acordamos y después pasa de nuevo. Acá el llamado es a que una vez por todas avancemos. El proyecto de ley lo podemos perfeccionar en lo que estimen, en lo que se negocie, en lo que quieran. Sin embargo, las personas ya no pueden esperar, se encuentran con 2 reajustabilidades muy cercanas. Ya hemos demostrado que como país, frente a una pandemia, no tenemos las herramientas también para poder aliviar el bolsillo de las personas, sobre todo en el tema salud, que es tan delicado, y parece que es el momento de que resolvamos eso. Bueno, hace tiempo ya que lo deberíamos haber resuelto, superintendente. Ahora bien, por parte usted mencionaba al gobierno y al Parlamento. Justamente el senador Girardi dice que el gobierno tiene la posibilidad y el poder para poder impedir este aumento, si es que tiene la voluntad, es lo que dice el senador Girardi. Sería interesante conocer el detalle jurídico de lo que él plantea para poder dar una solución concreta. Él es senador de la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud hay una ley donde también se pueden introducir indicaciones que podrían incluso contemplar que en una situación como esta, estas situaciones no se produzcan. No tengo el detalle del pronunciamiento del senador. Finalmente, superintendente, hay una cuestión de criterio también en todo esto. No se está viviendo una situación puntual en una región, ni en una comuna, ni en un segmento de la población. Se está viviendo una pandemia internacional. ¿No hay criterio en eso también respecto de lo que está ocurriendo con las ISAPRES? O sea, no se les puede pedir y decir, a ver, momento, no es un año normal, no es un mes usual respecto de lo que está ocurriendo no solamente en la parte de salud en nuestro país, sino que también en la parte económica. Sí, lo que en un momento conversamos, o sea, nosotros le planteamos la necesidad de que revisen su situación ante la ausencia de una ley, haciendo ver esto. Ahora, ¿qué es verdad? Y esto es indesmentible. O sea, acá, al ser una pandemia que impacta fuertemente el tema sanitario, el tema salud, lo más probable es que las aseguradoras están también temiendo por un incremento de sus costos, sea por el gasto de licencias médicas, por mayores atenciones producto del COVID, etc. Pero sin embargo, como tú bien lo señalas, acá estamos en una situación excepcional donde uno esperaría que todos hagamos un esfuerzo respecto a esta situación. Lo han hecho otras industrias. Ahora hay formas de proyectar esto financieramente hacia adelante. Es una situación que en algún momento va a pasar. Nosotros como superintendencia creemos que las ISAPRES pueden hacer un esfuerzo en este sentido y era lo que esperábamos. Ahora no tengo facultades como para meterme en las finanzas o las decisiones gerenciales de cada ISAPRE. Muy bien, superintendente, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenos días. Gracias a usted, muy buenos días. El tiempo. Hemos tenido temperaturas sobre los 30 grados. ¿Qué es lo que sigue en esta semana? Se lo preguntamos de inmediato a don Iván Torres. ¿Cómo está usted, don Iván? ¿Qué tal? Ya empezando abril y con estas temperaturas que no quieren dejar que el otoño entre. Así es, 30 grados fue la máxima ayer acá en Santiago, 34 al interior de la región de Valparaíso, temperaturas muy altas. Hoy esperamos una temperatura similar, un poquito menos en la capital, 29 grados y cielo despejado, pero continúan las altas presiones el día de hoy acá en nuestro país, ausencia de lluvias en Chile continental y además, obviamente, temperaturas que están sobre lo normal para la época. Vamos de inmediato a revisar la información y aquí tenemos la presencia de las altas presiones. Sistemas frontales no se ven por el momento, recién allá uno que está afectando Angaroa, Isla de Pascua, Rapa Nui, y uno que se perfila pero hacia la zona austral los próximos días, probablemente ya este fin de semana también con algunos chubascos, pero por lo menos desde la región de los ríos hacia el sur. Detalle del pronóstico de inmediato acá para el día de hoy. Despejada la capital, máxima de 29, 10.7 de la temperatura del momento, lo más probable es que la mínima ya se produjo hace algunos minutos atrás con 10.4. Veamos detalles para todo el país. La zona norte, Arica, cielo despejado, en Iquique parcial, Antofagasta se va a mantener nuboso, ocasionalmente parcial cerca del mediodía. Copiapó despeja, la Serena está cubierta, va a quedar parcial con 21 grados.
La región de Valparaíso, atención, también hay viento en la costa el día de hoy. Máxima de 21, cielo despejado. También Rancagua, Talca, Chillán y Concepción con cielo claro. Máxima de 24 y viento tanto en la costa como en el interior de 40 kilómetros por hora. La región de la Araucanía, también ausencia de lluvias el día de hoy. Incluso algunos bancos de niebla matinal, posteriormente cielo claro. También en Valdivia, Osorno, Puerto Montt con 18 grados. Se mantiene nuboso Quillón con 17 grados, pero sin lluvias. En la región de Aysén, Coyhaique, una máxima de 15 grados, cielo nublado. En Chile Chico también se nubla con 18 grados. Puerto Natales y Punta Arenas nuboso, a ratos parcial. Máxima de 14 a 15 grados. Y en Puerto William, cielo parcial, máxima de 13 grados. Mucha atención los próximos días. Y digo mucha atención porque la temperatura máxima se ve muy alta, especialmente mañana. 33 a 34 grados para la capital. Insisto, no está mal esta información. 33 a 34 grados mañana en la capital. El día viernes parcial con 30. Baja el sábado y domingo, pero se mantiene cerca de los 30 grados con 28 grados, algunas nubes parciales. Y el día lunes 30 grados nuevamente en la capital. En resumen, no hay lluvias en la zona central con altísimas temperaturas. Si estamos hablando de 34 grados en el centro de Santiago, en Tiltil, en Colina, puede estar 1 grado o 2 grados más de lo que tenemos acá en pantalla. Iván, en una situación normal, diríamos que estas temperaturas nos están colaborando a la contaminación. Y fíjese que los índices de contaminación están muy bajos, producto de toda la cuarentena que se está viviendo en la capital. Sí, además también, de otro punto de vista científico, algunas publicaciones están mencionando de que las temperaturas altas favorecen que la propagación del virus no sea tan intensa. Así es, un tema que vamos a estar tocando ahí en Canal 24 Horas. Iván, muchísimas gracias. Nos vemos, buen día. Buenos días. Y continuamos con informaciones que nos han mantenido muy alerta. El Congreso aprobó el proyecto de ley de protección al empleo. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Que el empleador y trabajador mantengan el vínculo laboral aunque la empresa esté cerrada por contingencia del COVID-19. Justamente queremos conocer más detalles de esta normativa y tomamos contacto con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, muchas gracias por este contacto. Vemos que con teletrabajo también, muy bien, a cuidarse. Sí. Comenzar de inmediato. Hola Carolina, sí, buenos días. Hay que predicar con el ejemplo en esto. Justamente, muy buenos días. A ver, justamente cuando hablamos de esto, ¿cuántos empleados va a impactar esta situación y cuántas personas va a impactar esta situación? Y por otro lado, el ministro nos decía anoche, esto es un paréntesis. Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede mantener este paréntesis sabiendo que eventualmente esto va a pasar y que esos empleados van a tener que, ojalá, poder seguir con este contrato con la empresa? Sí, efectivamente, Carolina. Bueno, este proyecto de ley que ya está pronto a ser ley, hoy día el presidente de la República lo va a promulgar y por tanto esperamos que esté en vigencia en los próximos días, va a beneficiar a más de 4,5 millones de trabajadores. Es decir, un universo muy importante. Son trabajadores con contrato de trabajo y que estén afectos y que estén cotizando el seguro de cesantía. Por tanto, hay un universo súper importante de trabajadores. ¿Y qué va a permitir? Tú lo decías muy bien recién. Va a permitir que empleadores y trabajadores puedan suspender la relación laboral. Sabemos que hoy día hay muchas empresas, especialmente pymes, que estaban a la espera de esta ley. Hay muchas empresas que además ya han suspendido relaciones laborales los días previos y una ventaja de esta ley es que se va a aplicar con efecto retroactivo a aquellas empresas y trabajadores que hayan suspendido después del 18 de marzo, que fue la declaración de estado de catástrofe por parte del presidente de la República, y va a permitir que los trabajadores puedan cobrar su seguro de cesantía para tener fuentes de ingreso durante este periodo. El empleador va a tener que seguir cotizando durante este periodo, pero lo más importante es que no se va a perder el vínculo laboral, es decir, que no se va a terminar el contrato de trabajo, porque esta situación en algún momento va a tener que pasar, ¿cierto? Esta pandemia se va a extender seguramente un tiempo más, pero en algún momento va a pasar, y cuando pase tenemos que saber reactivarnos. Y por tanto es mucho más fácil para las empresas y para los trabajadores reactivarse económicamente manteniendo la relación laboral, que habiendo finiquitado a esos trabajadores y tener que empezar desde cero. Subsecretario, ¿las imposiciones se pagan por un 100%? Sí, mira, ahí el proyecto de ley que se aprobó en el día de ayer estipula que en el caso de la reducción, porque aquí hay dos alternativas, reducir jornada o suspender. En el caso que se reduzca la jornada de trabajo, se va a cotizar por el total de lo recibido. Es decir, si un trabajador recibía su sueldo normal, 400.000 pesos, y trabaja la mitad, que son 200.000 pesos, se va a cotizar por el total de lo trabajado, por el total de esos 200.000 pesos. En el caso de la suspensión, se volvió ayer a última hora al proyecto original del gobierno. El proyecto original del gobierno señalaba que en caso de suspensión, el empleador cotizaba por un 100% de la remuneración. Ayer en la mañana, en conversación con los parlamentarios de la comisión mixta, algunos plantearon que podía ser muy gravoso
cotizar por el 100% de la remuneración que el trabajador no iba a estar recibiendo, sino que ojalá cotizar por el 100% de lo que le iba a pagar el seguro de cesantía. Esa fue una indicación que se ingresó ayer en la mañana a petición de varios parlamentarios, se aprobó finalmente en la ley, pero hay un compromiso expreso de la ministra con los parlamentarios de la Cámara de Diputados que ayer plantearon reparo a esto, de ingresar en uno de los próximos proyectos de ley que tenemos que ingresar una indicación para efectos de retrotraer esto, o sea, que sea por el 100% en los casos de suspensión y con efecto retroactivo. Ahora, cuando se habla de invocar la pandemia como la razón de despido, ¿finalmente esto se va a poder utilizar o no? Hay mucha gente que tiene mucho miedo y es más, hay denuncias que hablan que así ha sido. Sí, esto quedó expresamente establecido, Carolina, en la ley. No se va a poder invocar como motivo de fuerza mayor, que sabemos que es una causal que no da derecho a indemnización, y eso es lo importante, esa causal, y lo relevante, y por eso que hay que tener mucho cuidado. No va a poder ser invocada la fuerza mayor como causal de despido por efecto de la pandemia. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los trabajadores pueden estar tranquilos que ningún empleador va a poder aprovechar la situación del COVID-19 para despedir sin derecho a indemnización. Ahora, ¿por qué no utilizar el Fondo Solidario primero antes del seguro de cesantía? Esto fue largamente discutido y en esto, Carolina, es importante aclararlo, hubo bastante consenso tanto en los parlamentarios de la Comisión Mixta como en la Comisión de Hacienda, que empezar primero con el Fondo Solidario y no con las cuentas individuales es altamente regresivo. Y te explico por qué. Porque si uno empieza primero por el Fondo Solidario, los trabajadores de mayores ingresos van a, decirlo coloquialmente, comerse antes el Fondo Solidario. Por lo tanto, ¿a quiénes perjudicamos? Los trabajadores de menores remuneraciones. En cambio, si empezamos primero con las cuentas individuales, y hay que tener presente que las cuentas individuales se componen en gran medida por cotizaciones de los empleadores. Son los empleadores quienes cotizan principalmente las cuentas individuales. Aquellos trabajadores con mayor ingreso van a ocupar primero estas cuentas individuales y por lo tanto el fondo de cesantía se va a ver menos afectado. Y en consecuencia aquellos trabajadores con menor ingreso corren menos riesgo de obviamente ver afectadas sus remuneraciones. Sí, pero... y por eso que lo importante es empezar por el Fondo de Cesantía Solidario, porque de lo contrario hacemos que las personas con mayores recursos son las que utilizan primero el fondo y podemos perjudicar a aquellos trabajadores con menores ingresos. Totalmente, pero ¿no se está traspasando de alguna forma con esto y utilizando el seguro de cesantía? ¿Se traspasa la situación que se está viviendo más que al empleador, al empleado? Privándolo de que en un futuro pierda su trabajo efectivamente por una recesión que pueda haber y entonces queda bastante más desprotegido y ahí sí tenga que ir a utilizar el Fondo Solidario, porque ya no tiene seguro de cesantía. Sí, es importante tu pregunta porque en esto existe un compromiso en la ley que el Estado a través del fisco va a inyectar $2.000 millones en el Fondo de Cesantía Solidario. Por lo tanto, si un trabajador ocupa hoy día este mecanismo y en 6 meses más, producto de distintos motivos, es desvinculado, igual va a tener derecho al cobro de su seguro de cesantía por los mismos giros y en los mismos montos que hubiera tenido derecho actualmente, porque se va a garantizar, obviamente, que el Fondo de Cesantía Solidario, al cual cualquier trabajador va a poder acceder cuando su fondo individual ya no tiene recursos, esté, obviamente, complementado adecuadamente. Subsecretario, ¿qué pasa con los independientes? Según expertos dicen que lo ideal sería un subsidio directo. Sí, ayer firmamos un protocolo de acuerdo con los miembros de la Comisión Mixta, diputados y senadores, porque el próximo paso que nos queda ahora es buscar mecanismos para aquellos que quedaron fuera de esta ley. El gran universo de trabajadores, y eso es importante decirlo, está dentro de esta ley, más de 4.500.000 trabajadores. Pero efectivamente hay cierto universo de trabajadores que están fuera. Por ejemplo, trabajadores independientes, trabajadores con boleta de honorario, etc. Y en consecuencia, acordamos ayer buscar fórmula, y esto en un breve plazo, con los parlamentarios, con el gobierno, para poder incorporar y buscar medidas de apoyo a este universo de trabajadores que hoy día está quedando excluido. Subsecretario Fernando Arap, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias a ti por el contacto. 8:08 minutos. Debemos ir a hacer una pausa comercial, pero ojo, ahí está la fila todavía en Lo Prado. Permisos de circulación que se esperan poder sacar hoy. Se les prometieron números. Vamos a estar muy pendientes de si esta situación se lleva a cabo o no. Pausa, ya regresamos. En Enel nos preocupamos de nuestros trabajadores y clientes. Privilegia los canales de atención digital para contactar a la empresa ingresando a enel.cl o descarga la app Enel Clientes.
internacional. Continúan los contagios por coronavirus y de manera muy rápida, sobre todo en Estados Unidos. Ignacio Martirene nos tiene los detalles de esta y otras informaciones internacionales. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias, muy bien, buen día para todos. Bueno, lo adelantabas más temprano, Estados Unidos superó ya las 4.000 muertes por coronavirus, cifra que además se duplicó en tan solo 3 días, según indicaron las autoridades de ese país, mientras que la cantidad de contagios supera los 189.500. El número de fallecidos en Estados Unidos ascendió a 4.076, esto según el último relevamiento de la Universidad Johns Hopkins. Más del 40% de las muertes se registraron en el estado de Nueva York, el más afectado por esta pandemia, mientras el número de contagios llegó a 189.510. Este martes, Estados Unidos ya había superado, de hecho, el número de muertos en China, donde surgió, recordemos, la epidemia en diciembre pasado. El presidente Donald Trump aseguró que su país enfrentará 2 semanas muy duras, señalando que cerca de 240.000 personas podrían morir por el virus en su país, y pidió a los estadounidenses que se preparen para los días difíciles que les esperan. La Casa Blanca estima que el pic de contagios se producirá durante las próximas 2 semanas, por lo que es necesario que las personas sigan las recomendaciones de las autoridades. Repasemos las declaraciones de Donald Trump. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. You're going to start seeing some real light at the end of the tunnel, but this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks. Our strength will be tested and our endurance will be tried, but America will answer with love and courage and ironclad resolve. This is the time for all Americans to come together and do our part. Y se conocieron hace instantes los últimos datos de España, que alcanzó una nueva cifra máxima diaria de muertes por coronavirus, al registrarse 864 fallecimientos en las últimas 24 horas. El total de víctimas mortales en el país superó los 9.000, según el balance de este miércoles realizado por el Ministerio de Sanidad español. Además, España, que atraviesa una situación dramática también, superó la barrera de los 100.000 casos notificados desde el comienzo del brote, pero redujo la cantidad de nuevos contagios con 1.500 casos menos que en el día previo, según indicaron las autoridades. Más de 22.500 pacientes se han recuperado y casi 5.900 se encuentran en terapia intensiva. La pandemia tiene a los servicios de salud y a sus trabajadores totalmente colapsados, con cientos de pacientes que llegan cada día a los hospitales. Como vemos, las autoridades trabajan contra reloj para ampliar el número de camas hospitalarias y las unidades de cuidados intensivos. Y en Madrid, la región más afectada, este miércoles comienza a funcionar un hospital provisional que fue instalado en el principal recinto ferial de la capital con 5.500 camas. En tanto, la región de Cataluña superó a Madrid en la cantidad de hospitalizados en cuidados intensivos. Son las 2 regiones más afectadas de España. Repasamos declaraciones de personal de la salud que está completamente desbordado por esta situación. Es que estamos totalmente desbordados. Los sanitarios ya no pueden más. Ya no pueden más físicamente ni emocionalmente, porque esto es horrible. Es un infierno. ¿Le quitas un respirador a una persona para ponerse la otra? No. Pero si hay uno libre, si eliges a quién se lo vas a poner. ¿Al de 80 años o al de 50? Elige tú. Terrible, la verdad, la declaración. Es dramático lo que se vive, nefasta esta pandemia. Y en estos países que son los más afectados, Italia y España, los que presentan más muertes en el mundo. Italia extendió la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril. Hay 12.500 fallecidos en ese país. Y en Francia, como vemos, se registraron 500 muertos por COVID-19 en menos de 24 horas, superando a China también en la cifra de fallecidos, con más de 3.500 víctimas fatales. El director general de Sanidad entregó este martes una actualización en las cifras, informando además de 22.800 personas que permanecen hospitalizadas y más de 45.000 contagiados en todo el país galo. Así, Francia se ubica después de Italia y de España como la nación con la mayor cantidad de fallecidos por coronavirus. El presidente Emmanuel Macron aseguró que se trata de una epidemia inédita, severa y mortal, con una transmisión demasiado rápida, por lo que llamó a los franceses a no salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. La región más afectada es la de París, la capital, donde se espera un aumento de los casos durante esta semana, según prevén las autoridades. En total hay cerca de 8.000 pacientes internados
por COVID-19 solamente en la capital francesa. Y aquí en América Latina el número de contagiados por coronavirus sigue aumentando. Brasil y Ecuador son los países más afectados por la pandemia. Brasil tiene casi 6.000 casos, 201 fallecidos y registró este martes más de 1.000 contagios en las últimas 24 horas, siendo el foco de la enfermedad en esta parte del mundo, en esta zona. No obstante, su presidente, Jair Bolsonaro, sigue sin tomar medidas para controlar la pandemia y negando además los efectos del coronavirus. En Ecuador, en tanto, que es el país segundo más afectado en el número de contagios en Sudamérica, se reportaron 2.313 confirmados con la enfermedad y 79 personas fallecidas hasta la tarde del martes. En Argentina, a 29 días de que se detectara el primer positivo por COVID-19, se superaron los 1.000 contagios y se reportaron 3 nuevas muertes, aumentando a 27 las víctimas fatales. En ese país el gobierno decretó que por 60 días no puede haber despidos de trabajadores a raíz de esta situación. En Uruguay la preocupación también va en aumento, ya que según los últimos datos del gobierno hay en el país 338 casos positivos. Este martes se confirmaron 18 nuevos casos en Uruguay, mientras que 41 personas se han recuperado. Una situación en América Latina que también va en aumento y que sigue preocupando, Caro. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por la información. De nada, hasta luego. Buenos días. Ahora, nos vamos de inmediato hasta el terminal de buses de Santiago. Se están realizando controles sanitarios a pasajeros y buses. Ya hemos visto casos en los cuales deben retornar los buses hasta la capital ya después de haber tenido varias horas de viaje. Paloma Cabello nos tiene mayor información al respecto. Paloma. Así es, Carolina, nos trasladamos hasta el terminal de buses de Estación Central, donde podemos ver ahí en las imágenes de Claudio Barra. Carabineros está realizando control de identidad, pero además la toma de temperatura tanto a funcionarios como a pasajeros que se dirigen hasta este terminal. Recordemos que la semana pasada realizaron todo lo que es una sanitización al terminal y tanto los buses de acá, una sanitización que se hace diaria, y la semana pasada también se hizo con todo la ayuda de bomberos y la maquinaria necesaria para poder higienizar todo este sector. Vemos que se están haciendo filas, se intenta mantener la distancia al menos de 1 metro entre personas, se pide que ellos vayan respetando esto, si bien puede ser un trámite algo tedioso, es necesario para poder cumplir con los protocolos acá. Me encuentro también con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, a quien le vamos a consultar respecto. Alcalde, muy buenos días, a este proceso que se está realizando acá en el terminal. Vemos y le consulto, ¿esto se va a hacer diariamente? Vemos a personal de Carabineros tomando la temperatura, ¿cuál va a ser el sistema? Sí, buenos días. Esto es algo inédito, nunca se había hecho algo así en los terminales buses, sí en los aeropuertos, por ejemplo, o en otro tipo de lugares, pero estamos monitoreando, son las primeras horas recién de este puesto sanitario. Falta alguna coordinación, ¿cierto? Lamentablemente llegó la gente del Ejército, llegó Carabineros, la gente de Salud todavía no llega. Entiendo que hay un problema de coordinación que lo estamos tratando de solucionar, porque con el equipo de salud, que son 12 personas más, obviamente que esto va a ser más fluido, más expedito, pero la idea es que cualquier persona que ingrese al terminal, este es el único acceso, al menos en este terminal, y esas personas entran con un chequeo de identidad y obviamente también de temperatura y de otros protocolos también que se pueden activar. Así es que eso da la seguridad a las personas que ingresen a tomar un bus, a acompañar, ¿cierto?, a comprar un pasaje, lo van a hacer estando en buenas condiciones de salud, al menos en cuanto a los síntomas, digamos. Alcalde, vemos, usted me decía que se está esperando que funcionarios del Ministerio de Salud vengan acá para que esto se pueda, no se haga una congestión como hemos visto últimamente. Consultarle también por el tema de la cuarentena, lo que se anunció ayer también en el gobierno. Estación Central no está dentro de estas comunas ni tampoco se adhirió a como se hizo en el resto del país. ¿Van a solicitar esto? ¿Es difícil por la cantidad de personas que transita por acá? Cuénteme. Yo soy partidario de avanzar en la cuarentena hacia la comuna de Estación Central. El tema está en que no es facultad de un alcalde hacerlo, sí lo hemos pedido muchas veces, y por 2 motivos. Primero, porque tenemos una población flotante importante. Ustedes ven que más allá de que los flujos son bajos, hoy día los terminales de buses del eje Alameda, igual sigue siendo un nivel de personas
importante. Tenemos un comercio ambulante también que lo hemos tratado de controlar, pero también hay mucha rebeldía con respecto al comercio ambulante ilegal, que también es un foco de eventuales contagios. Y también, lamentablemente, así como hay mucha gente de la comunidad que es muy responsable, que está en sus casas, que se cuida, también siempre están los que no se cuidan, los que aprovechan el toque de queda para hacer su fiesta, ¿cierto? Por los que lamentablemente igual se van a jugar la pelota a la cancha de la Junta de Vecinos. Esas cosas lamentablemente están pasando, entonces yo creo que hay que avanzar en un toque de queda, perdón, en una cuarentena, porque es una comuna que tiene obviamente mucho movimiento, así que así lo hemos pedido, lo vamos a seguir pidiendo, y aquí estamos evaluando cómo se desarrolla este punto sanitario. Si esto no funciona, nosotros vamos a avanzar en el cierre de los terminales, porque obviamente es una preocupación también lo que está ocurriendo con el transporte interurbano, los buses que muchas veces se están devolviendo de la aduana sanitaria y que lamentablemente muchas veces no hay capacidad de controlarlo. Así que la alternativa es controlarlo en origen, y si no avanzamos en eso, tendremos que pasar a la fase 2, que ya es el cierre temporal de los terminales. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Bueno, ahí lo veíamos y escuchábamos al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, medidas que se van tomando de manera progresiva. Esta es una de las medidas que se está tomando en el terminal: medición de temperatura, personal paramédico, personal del Ministerio de Salud que va a llegar hasta acá, hasta esta hora de la mañana, hasta personal militar y de carabineros también ayudando en esta medida de tomar la temperatura y también hacer el control de identidad a las personas, pidiendo y solicitando que obviamente mantengan las distancias y el cuidado personal como siempre. Carola. Muy bien, Paloma, muchísimas gracias por la información. Buenos días. 8:23, nos vamos al extremo sur de nuestro país. Supermercados y bancos repletos fue el panorama en Punta Arenas a solo minutos de que se decretara la cuarentena total en la capital de Magallanes. Vamos de inmediato al contacto con Alicia Cárdenas, que nos tiene más detalles al respecto. Alicia, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y desde temprano hoy día en la mañana comenzó a llegar gente al sector de la Plaza de Armas de Punta Arenas, específicamente en un sector donde se encuentran varios bancos de la ciudad. Cerca de las 8 de la mañana las filas ya eran bastante largas. Recordar que los bancos abren a las 9 de la mañana aquí en Punta Arenas. Es por eso que esta gente ya lleva varios minutos esperando ser atendidos. Bueno, la razón de por qué las filas, tú ya lo decías, es por esta cuarentena de 7 días que se decretó para la ciudad de Punta Arenas a contar de hoy miércoles a las 22 horas. Esto también fue motivo de que los supermercados el día de ayer se repletaran. Llegó mucha gente para abastecerse, haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades, que decían principalmente que la gente no pierda la calma, que los supermercados seguirán abiertos durante el periodo de cuarentena. Sin embargo, la gente llegaron en masa a los supermercados. Una medida de cuarentena para la ciudad de Punta Arenas que ha sido bastante celebrada por la comunidad, pues días anteriores la gente pedía una cuarentena total para la región de Magallanes. Incluso llegaron a cerrar la ruta 9 Norte, que une Punta Arenas con el aeropuerto, exigiendo esta medida de cuarentena. Pasemos a escuchar sus palabras. Y ahora Punta Arenas, por ejemplo, va a estar en cuarentena. Obviamente que todos quieren venir a comprar. El miércoles igual uno puede salir, pero tiene que pedir un salvoconducto para ir a los supermercados. Prefiero hoy día porque mañana ya va a colapsar esto, así que mejor hoy día. De poder hacer algún trámite, lo van a tener que hacer portando el permiso temporal que, como se anunció, se puede obtener en la página de la comisaría virtual. La cantidad de positivos que estamos dando por ciudad son proporcionalmente extremadamente altos. Bueno, claro, una medida que, como bien escuchaban, se toma por la cantidad de casos de COVID-19 que se han registrado aquí en la región de Magallanes hasta ayer a mediodía. El informe que dio la autoridad regional eran 63 personas las contagiadas. Reiteramos que nos encontramos a las afueras de varios bancos que están ubicados en la Plaza de Armas de Punta Arenas, en donde la gente comenzó a llegar muy temprano, incluso antes de las 8 de la mañana ya comenzaron a registrarse estas filas. Vamos a ver si podemos conversar. Caballero, bueno, cuéntenos, ¿desde hace cuánto rato está acá esperando? Yo llegué media hora que llegué. ¿Vienen a hacer trámites al banco, a cobrar? A cobrar el vale vista que nos da la empresa Salfa, que nos finiquitó a toda esa gente que está acá. Claro, quedaron sin empleo producto de esta situación. Sí.
Correcto. Bueno, y a tener paciencia nomás. Sí, pues no hay alternativa, obligado. Bueno, es la situación que se vive aquí con las más de 100 personas que están haciendo extensas filas en distintos bancos de aquí, de la ciudad de Punta Arenas. Ahí veíamos un testimonio, un caballero que había sido despedido producto de esta situación del COVID-19 y que están a la espera, muchas personas también, de poder cobrar sus valevistas, también sus finiquitos aquí en la ciudad de Punta Arenas. Recordar que la cuarentena parte este miércoles a contar de las 22 horas. Exclusivamente la cuarentena es para la ciudad de Punta Arenas, no para toda la región de Magallanes. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias por la información. Veíamos ahí, y cuesta entenderlo, la cercanía y proximidad con que la gente está haciendo la fila, sin ninguna medida de nada. O sea, están uno parado frente al otro o justo detrás del otro. Algunos vemos con mascarilla, no todos. La distancia, el distanciamiento social que se ha pedido de 1 metro, ojalá 1,5 metros hasta 2, para evitar los contagios, que se ha demostrado ya en diferentes estudios, ha dado muy buenos resultados en diferentes países, que generalmente lo que hemos visto en Europa y ya se ha visto y se ha hecho cálculos y proyecciones respecto de cuántos contagiados menos hay producto de esta medida y de la cuarentena, y acá se está respetando 0 en una ciudad que, como tú bien nos explicabas, empieza con esta cuarentena solamente en Punta Arenas y no en toda la región como también se había solicitado. A pantalla dividida tenemos el terminal de buses en la capital, en Estación Central, donde se está llevando a cabo un cordón sanitario, donde las personas están siendo tomadas la temperatura antes de poder entrar al terminal, para poder evitar entonces que luego en cordones sanitarios que haya en otras partes, después de horas de viaje, los buses deban ser devueltos hasta la capital. Ahí vemos, eso sí, entonces que se pide la identificación de los pasajeros, con lo cual me imagino que no se puede ir a dejar a un familiar, por ejemplo. Simplemente tiene que ir el pasajero entrando hasta el terminal. Está personal del Ejército, también Carabineros, realizando esta función, y escuchábamos al alcalde recién también pedir la cuarentena para su comuna. Él dice que hay mucha población flotante y que es lo que se necesitaría. Además veíamos también la situación que se vive en Lo Prado, largas filas para el permiso de circulación. Eso y más es lo que está ocurriendo en nuestro país a esta hora. Comenzamos a despedir 24 AM. Que tengan un muy buen día. Hemos presentado 24 AM. I am so young.